Panajachel, también conocido como Pana, es una ciudad encantadora, situada a la orilla del lago Atitlán, en el departamento de Sololá. El ambiente es impresionante por su belleza y la gente es muy cordial. Por su clima y tranquilidad lo hace un sitio perfecto para relajarse. Cuenta con reservas naturales, diversidad de restaurantes, vida nocturna, mercado de artesanías y escuelas en español. La construcción de la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en Panajachel, Sololá, data del siglo XVI, que fue impulsada por la orden religiosa de los franciscanos durante la conquista española en Guatemala. La iglesia sufrió diversos daños con los terremotos que han sacudido al municipio y aunque han sido objeto de varias restauraciones, siempre se ha mantenido en pie. Es por eso que se puede observar gran parte de su estructura original. Panajachel, en el departamento de Sololá, situada a 140 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Suscríbete en nuestro canal por YouTube, búscanos como Chalate Plus, comenta y comparta nuestros videos, que nos ayudarás mucho. Entre otros puntos de interés en Panajachel está la calle Santander, que se ha convertido en un punto de referencia donde se puede encontrar variedad de artesanías, restaurantes, hoteles y otros servicios que hacen el destino una experiencia placentera. Tampoco se puede perder la iglesia de San Francisco, la cual muestra una gran riqueza arquitectónica. El mercado local, donde los pobladores venden sus productos agrícolas, y los museos de reserva natural. Panajachel ofrece una vista espectacular de los volcanes de San Pedro, Tolimán y Atitlán. Es el punto de partida mediante el servicio de lancha para visitar diferentes municipios de Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó y San Pedro de la Laguna, entre otros. El lago Atitlán es uno de los atractivos turísticos más visitados en Guatemala y fue nominado como una de las 7 maravillas del mundo. Es considerado como el lago más bello del mundo. El lago tiene una extensión de 130 kilómetros cuadrados y el color de sus aguas varía del azul profundo al verde. El lago, formado
Hace aproximadamente 84.000 años, producto de una erupción volcánica, se encuentra a 1.500 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 18 kilómetros y una profundidad hasta 341 metros, convirtiéndolo así en el lago más profundo de Centroamérica. A las orillas del lago se sitúan los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro La Laguna, conocido como los Tres Jinetes, formando así un paisaje impresionante. Alrededor de ellos, los pueblos que le dan un toque espectacular en el recorrido. Los cerros y volcanes alrededor del lago ofrecen bosques densos y tupidos, donde el senderismo se puede practicar sin problema, pudiéndose observar una gran variedad de aves, donde los tímidos pájaros carpinteros hasta el quetzal, ave nacional de dicho país. Las cuales son textilería, chocolate, café, miel y galería de arte. Cada cooperativa dura de 10 a 15 minutos. Aclaro, el paquete viene incluido con la lancha, ustedes no tendrán que pagar absolutamente nada. Si alguno de ustedes tuviera dudas, preguntas, me las pueden hacer. ¿Todo bien, claro? Todo claro. La prueba, hacia adelante, de café. Sí. Sí. Ya me lo bate. Como que hace una recomendación es no separarse para estar todos juntos y no perdernos, porque arriba hay mucha gente y no me gustaría que alguno de ustedes se nos perdiera. ¿Está bien? Ok, sigamos. En San Juan La Laguna es un lugar ideal para ir de paseo y conocer un poco de la cultura de Guatemala. Asimismo, encontrarás diferentes cooperativas que los lugareños han creado para el desarrollo de dicho lugar. La calle principal cuenta con diferentes obras artísticas, desde murales pintados a mano por artistas locales hasta sombreros y sombrillas colgadas por toda la calle, lo hacen un lugar ideal para tomarse buenas fotografías y para conocer algo de historia. Esta es la calle de las sombrillas, mira. ¿Puedo bajar de ayer? Los míos son 16. Como también acá nuestra cooperativa y nueva artesanía. Acá nosotros trabajamos con dos tipos de algodón, que es el algodón blanco y el algodón blanco. Acá el primer proceso que trabajamos con el algodón sería extraerle las semillas. Estaríamos pasando a retirar nuestro algodón de esta forma. El tronco del banano suelta una savia. Tenemos acá. Y vamos sacando estas semillas. Las semillas las podemos cultivar nuevamente. Después de este proceso pasamos al siguiente, que ya sería el compactado de algodón.
Para el compactado estaríamos trabajando de esta forma. Acá nosotros realizamos el compactado con el objetivo de obtener un hilo perfecto. Después del compactado pasamos a retirar la cantidad que vayamos a necesitar para trabajar en lo que ya sería el hilado del algodón. Para el hilado estaríamos trabajando de esta forma. Desde acá vamos sacando la punta de nuestro hilo. Acá ustedes logran ver la punta del hilo. La vamos uniendo con el algodón. La vamos uniendo sin necesidad de hacer ningún nudo. Solamente sería uniendo la punta del hilo acá a nuestro algodón. La vamos uniendo. Y ya vamos obteniendo nuestro hilo. Entonces de esta forma es como vamos obteniendo prácticamente la fibra del algodón. Después pasamos al otro proceso que ya serían los colores. Para los colores estaríamos utilizando acá diferentes plantas, verduras e insectos. De la punta de la chica vamos obteniendo el color limón, de la flor del chipilín el amarillo, de la sacatinta vamos obteniendo dos colores, el azul marino y el gris. El azul la vamos obteniendo con luna llena y el gris sin luna llena. Es decir, nuestra planta es cortada con luna llena y sin luna llena. De romero obtenemos el verde, de la albahaca el morado, de canela y cáscara de coco tonos beige, de lo que es café prácticamente el color café, del palo de Campeche el morado, de la chiote el naranja, de la remolacha el morado, del carbón el negro, de la rosa de Jamaica el rosado, de la zanahoria el naranja y del insecto que es la cochinilla vamos obteniendo el tono rojo. Entonces después pasamos a teñir nuestro hilo. Entonces acá pasamos nuestro hilo de esta forma. Acá tenemos preparado nuestro tinte que sería el chipilín. Entonces vamos pasando acá nuestro hilo de esta forma. Pasamos nuestro hilo. Se pueden dar cuenta que ya queda teñido. Entonces acá, al momento de pasar nuestro hilo solo en el tinte, este hilo destiñe. Para que no pase eso, necesitamos pasar lo que es este hilo a un sellador, que sería de un líquido del tallo del banano. No sé si ustedes han visto o se han manchado con el tallo del banano o con el líquido que tiene el tallo del banano. Este líquido deja una mancha negra en la ropa. Entonces nosotros aprovechamos ese líquido para obtener un sellador. Ya al momento de lavar este hilo ya no destiñe. No sé si ahí tendrán alguna duda o pregunta o estamos bien. Después pasamos a lo que es la urdidora, que acá en la urdidora vamos diseñando el largo y el ancho del telar. Por ejemplo, acá una mujer al querer estar elaborando una bufanda necesita trabajar lo que son 220 vueltas de hilo alrededor de esta urdidora. Si en caso de la mujer en esas 220 vueltas de hilo se llegara a confundir, lamentablemente estaría desatando todo lo realizado. Estaría comenzando de nuevo. Después de acá pasamos a amarrar la primera cruceta y la segunda cruceta para pasarla al telar de cintura, que sería esto. Ajustamos acá. Entonces acá ajustamos y la trabajamos. Acá tenemos tres piezas bases: la trama, la lanzadera y la aviadura. Vamos pasando nuestra trama de esta forma. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que el hilo se mueve muy fácilmente. Con ayuda de acá vamos compactando el telar. Pasamos nuestra lanzadera, pasamos acá y ya queda compacto nuestro hilo. Nuevamente volvemos a pasar nuestra trama de derecha a izquierda, la pasamos de este lado y acá ustedes se pueden dar cuenta que nuestro hilo se sigue metiendo fácilmente. Con ayuda nuevamente de acá volvemos a compactar nuestro telar, compactamos nuevamente acá el telar
y ya queda compacto nuestro hilo. De esta forma es como vamos trabajando en el telar de cintura. Por ejemplo, acá la mujer, si desea elaborar una bufanda en el telar de cintura, se tarda alrededor de 15 días trabajando 8 horas al día, como también va dependiendo mucho de la agilidad de la mujer al momento de estar trabajando en el telar. No sé si acá tendrán alguna duda o pregunta. Acá uno de los objetivos principales de la cooperativa sería prácticamente brindarle trabajo a esas 35 mujeres que laboran acá, como también ustedes van a poder ver unas etiquetas en la prenda, donde dice el nombre de la mujer que lo realizó y el precio que la mujer le puso a la prenda. Entonces cuando se venda la prenda de la mujer, a ella se le está dando el 90% y el 10% se queda en el nivel social. Por su final y amable atención les agradezco bastante y si desean colaborar con la cooperativa se aceptan tarjeta dólares. Muchas gracias. Hun Rutsilewot Shin ha Tinamit Shin El Salvador y Chaka Hun Rutsilewot Shin ha Canal Chalate Plus. Sería mucho gusto a todos de El Salvador y les mando un cordial saludo, como también un cordial saludo a los de Chalate Plus. El trabajo principal de estas mujeres tejedoras es la elaboración de prendas típicas artesanales como productos de tinte natural, la cual utilizan la materia prima del lugar como flores, hojas, corteza de variedad de árboles, frutas, plantas medicinales, tejido reciclado y tejido químico. Chocolate. Tenemos el 100% que es el más amargo, ya que no lleva nada de azúcar, pues es puro chocolate. Como le digo, es el más amargo. En cambio, el 90 ya lleva un 10 de azúcar, 90 de chocolate y un 10 de azúcar. El 80 mete y el 70 frente. Eso es lo que se le suma es el azúcar, lo que se le resta es el chocolate. Por ejemplo, el chocolate blanco es sencilla que nuestro chocolate va a ser muy dulce, ya que como les digo no va a contener nada de chocolate, ya que por si no lo sabían el chocolate blanco es pura manteca o grasa de chocolate con leche y azúcar. Por eso es que cuando lo comen se derrite rápidamente. Por 100% la marca. Gracias. Solamente ron tiene un 20% de alcohol. Todos. Como le digo, todo es ron de cacao, pero fermentado con algo. Por ejemplo, ron de cacao con cardamomo, ron de cacao con café, ron de cacao con chile, ron de cacao con nano y el plain. El ron de cacao plain es el natural, o sea, sin sabores. Para que me entiendan mejor, como que con sabores. ¿Puedes probar? En esta cooperativa venden todo tipo de productos a base del cacao, comestible como de belleza. Además hacen una demostración de cómo se extrae el cacao desde cero e invitan a uno a realizar con sus propias manos. Fue una experiencia muy enriquecedora. Además, la atención es muy agradable. Sin compromiso puede ver y probar sus productos. No te pierdas la segunda parte de este reportaje en Panajachel, en Guatemala.